¿ya? Tenemos la presión osmótica o la presión hidrostática, necesaria para detener el flujo neto del disolvente a través de una membrana semipermeable. ¿Ya? Dame un ratito. Vamos a continuar. Listo, vamos a hablar ahora sí acerca de gases. Comenzamos con las propiedades de los gases. ¿Ya? En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son muy grandes, ¿sí? ¿No es cierto? Entre un átomo y otro átomo que esté en estado gaseoso, ¿sí? Se van a repeler, ¿sí? Por eso las fuerzas de repulsión son grandes y las fuerzas de cohesión, en cambio, son pequeñas, es decir, las fuerzas de unión. La presión que ejerce un gas depende del volumen del recipiente que lo contiene. Y aquí tengo la teoría cinético-molecular, ¿sí? Establece que los gases están formados por partículas que se mueven con total libertad en línea recta y al azar y tienden a ocupar todo el volumen disponible. Las partículas de los gases chocan elásticamente entre sí, chocan con las paredes del recipiente que los contienen, ejerciendo así presión sobre este. Entre las partículas de un gas, como ya dijimos, las fuerzas atractivas son pequeñas y las de repulsión son grandes. El volumen de las partículas de un gas se considera despreciable comparado con el volumen que ocupa el gas, ¿ya? El estado de agitación de las partículas de un gas es proporcional al valor de la temperatura de este, ¿ya? Así podemos concluir que las características de los gases son la capacidad de expandirse, de comprimirse, ¿ya? De no tener forma, tienen forma y volumen variable, presentan una densidad muy baja debido a la gran separación que hay entre las partículas. Y aquí tengo algunos ejemplos de algunos gases comunes, ¿sí? Desde el cianuro de hidrógeno hasta el dióxido de azufre. La presión atmosférica. Nuestro planeta Tierra está rodeado por una capa de aire que se llama atmósfera. Esta atmósfera ejerce una fuerza sobre la superficie del planeta y sobre los cuerpos que están en él, ¿ya? Esto es lo que se conoce como la presión atmosférica. Para determinar la presión atmosférica, utilizamos este instrumento que está aquí, que es el barómetro. Si ven este de aquí como reloj, bueno, se llama barómetro, que fue eh, em, descubierto, o sea, él inventó y descubrió el funcionamiento, fue Torricelli, ¿ya? Él hizo un experimento, ¿con qué? Con un tubo de 1 metro y lo llenó de un líquido que se llama mercurio, que es un metal en estado líquido. Ven este tubo de 1 metro, ¿sí? Lleno de mercurio. ¿Qué hizo? Introducir boca abajo en una cubeta que también tenía mercurio y comprobó que el tubo no se vació por completo, sino que, mire, solo se vació un poquito y quedó como 760 milímetros todavía de mercurio en el tubo. Y él se preguntó por qué no se vació todo el tubo. Es porque había una fuerza sobre la superficie del mercurio en la cubeta del agua, que esa fuerza impedía que se llene. Era la fuerza de la presión atmosférica. Así determinó el valor de la presión atmosférica, que es a nivel del mar, es de 1 atmósfera, ¿sí? Y 1 atmósfera equivale a
1,013 por 10 a la quinta pascales y también equivale a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Que son los 760 milímetros que a Torricelli le sobró en su experimento. La presión y su variación con la altura, ¿ya? La presión atmosférica varía con la altitud respecto a nivel del mar. Todo eso que yo les dije era la presión atmosférica a nivel del mar, ¿ya? Porque a medida que nosotros subimos las montañas, ascendemos, la presión atmosférica es menos, ¿verdad? Es obvio que es menos porque hay menos capa de atmósfera entre el aire y la tierra, la superficie, ¿verdad? Entonces vemos aquí que la presión atmosférica disminuye 10 milímetros de mercurio por cada 100 metros de altura. ¿Ya? Entonces vemos aquí la presión a nivel del mar va a ser mayor en comparación a la presión en las montañas, que va a ser menos presión atmosférica. El cero absoluto de temperatura, ¿ya? Según el modelo cinético para los gases, al aumentar la velocidad de las partículas de un gas, aumenta la temperatura, ¿ya? Entonces, cuando las partículas de gas se mueven más despacio, la temperatura también disminuye, ¿verdad? Cuando las partículas de gas ya no se mueven, la temperatura ya no puede disminuir más. Entonces, el cero absoluto es la temperatura a la cual las partículas de gases ya no se mueven. Esta temperatura es la más baja posible y según la tercera ley de la termodinámica, el cero absoluto es un límite inalcanzable y en la escala de Kelvin el cero absoluto se representa con menos 273,15 grados centígrados. ¿Ya? Y aquí miren, vemos, aquí está a una temperatura de 800 kelvins, ¿verdad? Acá tengo una temperatura menor, ya está 350 kelvins. Y acá tengo una temperatura de 0 kelvins, ¿ya? Entonces, mientras hay mayor temperatura, las partículas de gas, mire cómo se mueven más rápido, mire, están agitadas, ¿ven? Pero aquí, que ya hay menos temperatura, disminuye su movimiento. Ahora se mueven, pero más lento. Y ahora que ya está a 0 kelvins, mire, ¿ven cómo están ya casi quietitas? ¿Ya? Leyes de los gases, ¿ya? El comportamiento de los gases frente a variaciones de presión y temperatura fue objeto de estudio por varios científicos. Así surgieron estas leyes de gases. La justificación de estas leyes mediante el modelo cinético molecular contribuyó al conocimiento de la estructura corpuscular de la materia. Tenemos la primera ley que se llama la ley de Boyle y Marriott, ¿sí? Ellos son dos científicos, Boyle y Marriott de Francia, Boyle de Inglaterra y Marriott de Francia, que ellos experimentaban, ¿sí? La presión de un gas, ¿sí? Manteniendo la temperatura constante y modificando el volumen del recipiente que lo contenía, ¿ya? Entonces, así estudiaban las variaciones de presión de un gas. Y aquí tenemos la teoría cinética de Boyle y Marriott, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Que al mantener constante la temperatura, ¿sí? La velocidad media de las partículas de gas se mantiene constante y el choque de esas partículas tienen la misma energía, ¿ya? Cuando las partículas se mueven a la misma velocidad y tienen la misma energía, al reducir el volumen, aumenta la presión, ¿ya? Por lo tanto, como disminuye el volumen, hace más chiquito el espacio donde están las partículas de gas, tienen menos
espacio para moverse y chocan más frecuentemente con las paredes que lo contiene el recipiente, haciendo que la presión aumente, ¿ya? Entonces hay un mayor número de choques porque hay menor distancia para recorrer por parte de las partículas. En cambio, ¿qué pasa si aumento el volumen? Las partículas de gas están en un recipiente más grande. Como tienen más espacio, ¿sí? Van a tardar más tiempo en chocar con las paredes. Por lo tanto, va a disminuir la presión, ¿ya? Esto es el análisis que hicieron Boylet y Marriott. Y aquí está su tabla de comparación, ¿sí? Mire, mm, ¿sí? En que relaciona eh, la, el volumen, la presión a una temperatura constante. Mm, Y aquí está un ejemplo, mire, dice, un recipiente contiene 0,6 metros cúbicos de un gas a una presión de 5 atmósferas. Mire, aquí está el volumen. Calculemos el volumen que ocuparía el gas si se aumenta la presión a 6 atmósferas sin variar la temperatura, es decir, una temperatura constante, ¿ya? Y aquí tenemos el volumen 1, mire, de 0,6 metros cúbicos, presión 1 que es 5 atmósferas. ¿Y qué pasaría si yo aumento más la presión a 6 atmósferas a una temperatura constante? Aplicamos la ley de Boyle y Marriott, que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y esto es una constante, ¿ya? En este caso, ¿yo qué quiero calcular? El volumen 2, ¿verdad? Porque dice, calculemos el volumen que ocupará el gas a una presión de 6 atmósferas, pero yo ya tengo un primer volumen. Lo que necesito es el volumen 2. Por lo tanto, de esta fórmula voy a despejar volumen 2 y así me quedaría. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido para presión 2. Ahora solo tengo que reemplazar los datos. ¿Cuál era la presión inicial? 5 atmósferas, ¿verdad? Por el volumen inicial del gas, que era 0,6 metros cúbicos, dividido para la presión 2, que era, ¿qué pasaría a 6 atmósferas? ¿Ya? En este caso, el volumen 2 sería con 0,5 metros cúbicos. Entonces, el volumen que se ocupará es de 0,5 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Miren, aquí al principio tenía 0,6 metros cúbicos con una presión de 5 atmósferas. Pero si yo aumento, ¿sí?, la presión a 6 atmósferas, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a disminuir, el volumen va a disminuir. Es decir, el recipiente que lo contiene a este gas debe ser más pequeño, ¿sí? Es decir, menos espacio para que las partículas de gas choquen y haya más presión. Todo esto a una temperatura constante. La segunda ley es la ley de Charles y Gay-Lussac. Igualmente, ellos son científicos químicos, ¿sí?, que realizaron estudios del comportamiento de los gases. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Sí? Que a presión constante, es decir, ahora la presión es constante, no se modifica. Lo que sí es el volumen que ocupa una cantidad de gas, ¿sí?, es directamente proporcional a la temperatura absoluta, ¿ya? Entonces vemos aquí la fórmula que volumen 1 dividido para temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si la temperatura aumenta, el volumen también y viceversa, ¿verdad? Todo esto a presión constante. Vamos a ver aquí la cinética de Charles y Gay-Lussac. Entonces, si aumenta la velocidad a la que se mueven las partículas de un gas, también aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces ya sabemos, si aumenta la temperatura, las partículas se mueven más rápidas. Pero aquí, al aumentar la temperatura, aumenta el número de choques de las partículas de gas y al aumentar el volumen, se produce menos choques por unidad de tiempo también.
¿no es cierto? Entonces, así se compensa y la presión no aumenta ni disminuye, sino se mantiene constante, ¿ya? Repito, si yo aumento la temperatura, las partículas de gas se mueven más, ¿no es cierto? Pero para mantener esa presión constante, ¿qué debo hacer? Que el volumen también tiene que aumentar, porque si el volumen se mantiene y solo aumenta la temperatura, entonces va a aumentar la presión, ¿sí? Por lo tanto, si aumento la temperatura, aumento el volumen y viceversa. Si disminuyo la temperatura, ¿sí? También tiene que disminuir el volumen, ¿sí? Porque si yo disminuyo la temperatura y mantengo el volumen, la presión va a disminuir. Ya, eso es lo que nos dice la teoría de Charles y Gaius. Vamos a seguir aquí y nos da un ejemplo. Dice, en un recipiente en el que se mantiene la presión constante, mire, aquí es presión constante, un gas ocupa un volumen de 6 metros cúbicos a una temperatura de 270 kelvins. Determinemos el volumen que ocuparía si aumentamos la temperatura a 550 kelvins. Los datos que tengo son volumen 1 es 6 metros cúbicos, volumen 2 no tengo, temperatura 1 son 270 kelvins, temperatura 2 540 kelvins y en este caso la presión constante. Aplico la fórmula, esa es la fórmula de Charles y Gay-Lussac que ya vimos. Volumen 1 dividido para temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido para temperatura 2. ¿Ya? Despejo volumen 2 porque eso es lo que necesito saber y me queda así. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 dividido para temperatura 1 y reemplazo estos datos. Volumen 1, ¿cuánto es? 6 metros cúbicos, ¿ya? Por temperatura 2 es 540 kelvins, escribo. Dividido para temperatura 1 que son 270 kelvins, ¿ya? Multiplico y divido y me sale 12 metros cúbicos. Por lo tanto, ven cómo es proporcional. Si yo aumento la temperatura a 540 grados kelvins, también me va a aumentar mi volumen a 12 metros cúbicos. Y al inicio era 6 metros cúbicos. Y se aumentó a 12 metros cúbicos, cumpliendo con la ley de Charles-Lussac, que dice que si aumenta la temperatura y la presión está constante, el volumen también aumenta. La ley general de los gases, sí, es la unificación de la ley de Boyle-Marriott y la ley de Charles-Lussac y obtener una ley completa de los gases. Mire, aquí está la ley de Boyle-Marriott, la ley de Charles y Gay-Lussac. Y acá veo la ley completa de los gases. Mire, en que ya relaciono las tres variables, presión 1, volumen 1 dividido para temperatura 1. Esto es igual a presión 2 sobre volumen 2 dividido para temperatura 2. Esa es la ley completa de los gases. ¿Ya? Y aquí dice un gas, ¿sí? A 12 grados centígrados y a 1, y a 1 por 10 a la quinta pascuales de presión ocupa un volumen de 7,4 litros. Calcula el volumen que ocuparía a 0 grados centígrados y a 1,5 por 10 a la quinta pascales. Primero tengo que sacar los datos, ¿verdad? La temperatura 1, que es 12 grados. La temperatura 2, que es 0 grados. La presión 1 que me da es igual, la primera me dice 1,0 por 10 a la quinta pascales y la segunda presión es de 1,5 por 10 a la quinta pascales. El volumen 1, sí, es a 7,4 litros. El volumen 2 es lo que yo tengo que calcular. En este caso, sí, la temperatura está dada en grados centígrados y para poder aplicar la ley completa de los gases no puedo trabajar con grados centígrados, tengo que transformar a grados kelvins. ¿Cómo hago? Para transformar los grados centígrados a grados kelvins, tengo que sumar 273, ¿ya? Por ejemplo, sería 12 más 273, y eso sería 285 grados Kelvin. Ya transformé de grados centígrados a grados kelvins. Lo mismo, 0 más 273, ya obtengo 273 grados kelvins. Ahora que ya transformé mis unidades de temperatura a grados kelvins, puedo ya reemplazar, ¿verdad? Presión 1 era 1 por 10 a la quinta pascales. Volumen 1, aquí está,
7,4 litros. Reemplazo nada más. Temperatura 2, 273 kelvins. ¿Ya? Presión 2, 1,5 por 10 a la quinta pascales. Por temperatura 1, que era 285 kelvins. ¿Ya? Simplifico unidades, realizo la multiplicación y obtengo el volumen 2, que es 4,7 litros. ¿Ya? Y aquí veo un resumen en general de la ley de Boole y Marriott, ¿sí? La ley de Charles y Gay-Lussac y la ley completa de los gases. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a concluir. Gracias, estimados alumnos, por su atención. Que tengan una excelente semana. Gracias, Lucia.